La cultura argentina está viviendo uno de sus momentos más tensos en décadas. Javier Milei decidió dar un golpe que nadie imaginaba que se atreviera a ejecutar tan pronto. Despidió a más de 20.000 artistas que, durante años, recibieron sueldos financiados por el Estado. Actores, músicos, dramaturgos, pintores y hasta empleados de librerías que trabajaban en instituciones culturales vieron de un día para otro cómo su mundo se tambaleaba. El plan del presidente es radical: eliminar subsidios y financiamiento público a gran parte del aparato cultural, dejando que sea el mercado, y no el gobierno, quien decida qué expresiones artísticas sobreviven y cuáles desaparecen. La medida, como era de esperar, levantó una tormenta inmediata. En Buenos Aires, colectivos de artistas comenzaron a organizar protestas en teatros y plazas públicas. Las pancartas llevaban un mensaje claro: la cultura está en peligro. Lo curioso es que no se trataba solo de artistas anónimos. Voces históricas del arte argentino como Ricardo Darín, Fito Páez y Charly García firmaron una carta abierta en la que denunciaban que la decisión de Milei no solo era un recorte económico, sino una amenaza directa al patrimonio cultural del país. El documento, que rápidamente circuló en los medios y en redes sociales, fue enviado directamente a los congresistas que debaten la ley que podría desmantelar gran parte de las instituciones culturales que existen hoy. El contraste entre ambos lados del debate no pudo ser más claro. De un lado, artistas consagrados y organizaciones culturales reclamando que sin apoyo estatal la producción artística quedaría herida de muerte. Del otro, Milei, señalando que quienes dependen del dinero del Estado no son artistas, sino empleados públicos disfrazados de creadores. Con su estilo frontal y sin medias tintas, el presidente lanzó una frase que se volvió viral: si para vivir del arte necesitas que te pague el Estado, entonces no eres un artista. Eres un trabajador del Estado cuidando sus privilegios. Una afirmación tan dura como polémica que, sin embargo, conectó con miles de argentinos cansados de ver cómo sus impuestos se diluían en subsidios que no siempre se traducían en resultados visibles. Milei fue más allá y reforzó su punto de vista con una idea que divide opiniones: los verdaderos artistas no necesitan subsidios, porque su arte encuentra naturalmente al público. Un buen espectáculo, dijo, no necesita de un ministerio que lo sostenga, porque si es bueno, se vende solo. Un buen libro no necesita de un programa estatal que lo compre en masa para repartirlo en bibliotecas, porque si realmente emociona, la gente lo busca, lo paga y lo recomienda. Para él, el problema es que durante años, una gran parte del sector cultural argentino se acostumbró a vivir del financiamiento público y no aprendió nunca a competir en igualdad de condiciones en el mercado. Ese razonamiento encendió aún más la polémica. En la opinión de Milei, hay una enorme diferencia entre el arte auténtico, que surge de la creatividad y se sostiene en el interés del público, y el arte subsidiado, que depende de becas, contratos y apoyos que, al final, salen del bolsillo de millones de ciudadanos que apenas logran llegar a fin de mes. En este contexto, el presidente no tuvo reparos en plantear la disyuntiva más incómoda de todas: debemos seguir financiando espectáculos, películas y proyectos que casi nadie consume, mientras hay niños que apenas comen una vez al día. Para él, la respuesta era evidente. La discusión, sin embargo, está lejos de cerrarse. Mientras algunos aplauden la decisión y consideran que es un paso histórico para poner fin a los privilegios de una élite cultural desconectada de la realidad del país, otros advierten que Argentina corre el riesgo de perder parte de su identidad, de su memoria y de su diversidad artística. Pero lo cierto es que la jugada de Milei volvió a colocar a la cultura en el centro del debate nacional e internacional. Y lo hizo con un ingrediente que no se veía desde hacía tiempo: la idea de que el arte, como cualquier otra actividad, debe sobrevivir o morir en el mercado. Para sostener su postura, Javier Milei recurrió a los números. Y los números, al menos en este caso, parecían estar de su lado. El cine argentino, una de las industrias más costosas de mantener con dinero público, se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que él considera un despilfarro. Entre 2020 y la actualidad, se estrenaron alrededor de 680 películas en el país. Sin embargo, solo 12 lograron superar la barrera de los 100.000 espectadores. Es decir, menos del 2% de las producciones realmente convocaron a un público masivo. ¿Qué pasó con las demás? En su mayoría, se hundieron en el olvido apenas después de estrenarse. Los datos resultan aún más llamativos cuando se los analiza en detalle. Más de la mitad de esas películas apenas vendieron 1.000 entradas, muchas de ellas proyectadas casi en silencio, en salas semivacías.
Y lo más increíble, 24 producciones no alcanzaron ni a 10 espectadores en total. Sí, 10 personas en todo el país vieron esas películas financiadas con los impuestos de millones de argentinos. Para Milei, esa es la prueba irrefutable de que el sistema estaba roto. El Estado estaba destinando millones de dólares a un cine que, en los hechos, no despertaba interés en el público. El golpe más duro llegó con las cifras del último año. El gobierno argentino había gastado aproximadamente 8 millones de dólares en películas que prácticamente nadie vio. Plata que salió directamente de los contribuyentes y que, según el presidente, fue tirada a la basura. Para él, no se trataba de un problema artístico, sino de un error estructural. Se financiaban producciones no con el objetivo de llegar al público, sino para agradar al funcionario de turno. Una manera de congraciarse con el poder, de asegurar un contrato o una beca, en lugar de competir por la atención de la gente en igualdad de condiciones. Ese sistema, asegura Milei, terminó dañando al arte en lugar de fortalecerlo. Porque en vez de estimular la creatividad y la innovación, generó dependencia. Los artistas aprendieron a esperar el subsidio, no a conquistar a la audiencia. Y en ese círculo vicioso se formó lo que él denomina una casta cultural, grupos cerrados de privilegiados que se reparten los fondos públicos, contratan a sus amigos y marginan a quienes no aceptan jugar bajo las mismas reglas. El resultado fue una industria desconectada de la sociedad, produciendo obras que muchas veces no emocionaban a nadie, pero que se mantenían vivas gracias a los impuestos. Claro que no todos piensan igual. Quienes defienden la existencia de esos fondos aseguran que el arte no siempre puede medirse en números de taquilla, que hay expresiones culturales que cumplen un rol social, educativo o identitario que el mercado jamás garantizaría por sí solo. Pero Milei responde con la realidad cruda del país. Argentina no es Noruega ni Suiza, donde sobran recursos para sostener orquestas, compañías teatrales y cine experimental. Argentina es un país en crisis, donde cientos de miles de chicos comen apenas una vez al día. Y en ese contexto, plantea él, la prioridad no puede ser seguir financiando proyectos culturales que casi nadie consume, mientras hay necesidades básicas urgentes sin resolver. La pregunta que queda en el aire es brutal: ¿vale la pena seguir destinando millones a películas que no llegan a la gente, mientras hospitales colapsan y barrios enteros sufren hambre? Para Milei, la respuesta es evidente, no, y por eso convirtió al cine en su ejemplo más contundente para justificar el fin de los subsidios masivos al sector cultural. El debate alcanzó su punto más candente cuando Milei lanzó una de sus frases más polémicas: no hay plata. Entonces tengo que elegir a dónde va la plata, a financiar películas que no ve nadie, o a poner esa plata para que la gente pueda comer. Con esa afirmación, el presidente colocó en la balanza dos derechos que en teoría no deberían contraponerse, el derecho a la cultura y el derecho a la vida. Pero para él, la prioridad está clara. En un país al borde del colapso económico, la vida de miles de chicos que apenas logran alimentarse una vez al día está por encima de mantener a flote proyectos artísticos que no generan impacto real en la sociedad. Las imágenes de los artistas protestando frente a teatros y ministerios se volvieron virales. Murales, performances callejeras, canciones improvisadas en plazas, todo sirvió para denunciar que, sin el apoyo estatal, gran parte del arte argentino desaparecería. Pero Milei fue implacable. Salir a pintar un mural o bailar en la plaza no te convierte en artista, sentenció. Y agregó algo que hizo hervir la sangre de sus opositores: la mayoría de quienes hoy reclaman no tienen nada interesante que ofrecer al público, por eso se aferran con desesperación a lo que él llamó la teta del Estado. El argumento de Milei gira en torno a una idea central: el arte debe sostenerse por la decisión libre del público, no por la obligación de los impuestos. Si alguien quiere vender un cuadro a $10.000, no puede exigir que el Estado se lo compre. Si un director quiere rodar una película de $500.000, no puede esperar que el gobierno le garantice el dinero. Es el público quien decide si esa película merece ser vista, si ese libro merece ser comprado o si esa obra merece permanecer en cartelera. Y es ahí donde, según él, se define el verdadero valor del arte, en el encuentro con la gente, no en la firma de un subsidio. Para muchos, la postura suena brutal, casi despiadada. Pero Milei insiste en que no son los artistas los que están en riesgo, sino los ciudadanos comunes que cargan con impuestos imposibles mientras sus hijos crecen en la pobreza. Los artistas no son víctimas. Las únicas víctimas acá son los niños que comen una sola vez al día, repite con un tono que mezcla indignación y desafío. Su mensaje es claro:
Los artistas tienen manos, pies y talento para trabajar y buscarse la vida sin depender del bolsillo ajeno. La polémica no se apagó ahí. De hecho, se multiplicó. Mientras unos celebran lo que consideran un acto de justicia contra los privilegios de una élite cultural desconectada de la realidad, otros aseguran que Argentina corre el riesgo de convertirse en un desierto cultural donde solo sobreviva lo comercial y desaparezca lo experimental, lo alternativo y lo social. Pero Milei parece dispuesto a asumir ese costo. Para él, el arte que vale la pena encontrará siempre su lugar. Y el que no lo logre, simplemente no debe ser sostenido artificialmente. El mensaje final del presidente dejó abierta una pregunta que busca provocar, no solo a los artistas, sino a todos los ciudadanos: ¿estás dispuesto a que tus impuestos sigan manteniendo a personas que no logran generar interés en el público, o prefieres que ese dinero se destine a salvar vidas? La pregunta divide, incomoda y genera discusiones encendidas en cafés, en universidades y en redes sociales. Y quizá esa sea la verdadera victoria de Milei: haber transformado el debate sobre la cultura en una conversación nacional donde todos se ven obligados a tomar partido. Lo único seguro es que la grieta ya no pasa solo por la política o la economía. Ahora también se extiende al terreno del arte, donde se discute qué significa realmente ser un artista y quién debe cargar con el costo de sostener la cultura. ¿Es el público con su elección libre? ¿O es el Estado con los impuestos de todos? Milei ya eligió su respuesta. La pregunta es, ¿y tú?